Cuando en 1864 James Clerk Maxwell describe las leyes del electromagnetismo como un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir, para distinguir, para aclarar, para sentir, para sensibilizar cualquier distancia, cualquier altitud, cualquier dirección y cualquier velocidad de objetos estáticos o móviles como aeronaves, barcos, vehículos motorizados, formaciones meteorológicas y un propio terreno, en ese momento cambia la historia del mundo. Su funcionamiento se basa en algo muy simple, en emitir un impulso de radio que se refleja en el objetivo y se recibe típicamente en la misma posición del emisor. A partir de este eco se puede extraer gran cantidad de información. Esta vibración, que no es nada más que el uso de ondas electromagnéticas con diversas longitudes de onda, permite detectar objetos más allá del rango de otro tipo de emisiones, como la luz visible, como el sonido o cualquier otra formación de energía en el universo. Contemplamos con esto la medida de las velocidades. La velocidad no es más que el cambio de distancia de un objeto respecto al tiempo. Por tanto, para que un sistema de radar pueda medir velocidades, no hace falta más que añadirle memoria para guardar constancia de dónde estuvo el objeto por última vez. En los primeros radares, el operador hacía marcas con un lápiz de cera en la pantalla del radar y medía con esto la velocidad con una regla de cálculo. Hoy en día este proceso se hace de forma más rápida y precisa usando ordenadores. Sin embargo, si la salida del transmisor es coherente, esto quiere decir sincronizada en fases, hay otro efecto que puede usarse para medir velocidades de forma casi instantánea, sin necesidad de dotar al sistema de memoria, el efecto Doppler. Estos radares aprovechan que la señal del retorno de un blanco en movimiento está desplazada en frecuencia. Con ello, son capaces de medir la velocidad relativa del objeto con respecto al radar. Las competentes de la velocidad perpendiculares a la línea de visión del radar no pueden ser estimadas más que solo con el efecto Doppler, y para calcularlas sí haría falta memoria, haciendo un seguimiento de la evolución de la posición en azimut del objetivo. También es posible utilizar radares no pulsados, que funcionan a una frecuencia muy pura para medición de velocidades, como hacen los de tráfico en este caso. Son adecuados para determinar la componente radial de la velocidad de un objetivo, pero estos no pueden determinar distancias en muchos de los casos. Aquí, a través de este sistema Stalker, la reducción del efecto de interferencias nos hace conseguir lo que en los sistemas de radar se llama procesador de señal inteligente, con el cual logramos reducir los efectos de las interferencias. Usando esta técnica, incluimos la indicación de un objetivo móvil con radares Doppler pulsados y procesadores de detección de objetivos móviles. Con esto, la correlación entre blancos de radares secundarios y el procesador adaptativo digital, espacio-temporal, estático, en movimiento, entornos con fuerte presencia de Cutler, se usarían simplemente las técnicas CFAR y DTM. Con esto logramos el objetivo de una velocidad en milésimas de segundo. El exceso de velocidad hoy, alrededor del mundo, es uno de los mayores problemas de seguridad vial y un factor determinante en más del 30% de los accidentes mortales. El día de hoy, en Europa, entre el 40 y el 50% de los conductores conducen más rápido de lo que recomienda el límite de velocidad. El exceso de velocidad no solo aumenta el riesgo de sufrir un accidente, sino que aumenta las probabilidades de sufrir lesiones graves o de morir en un accidente. Porque nos importas es una campaña que promueve la gestión de no dirigirnos al exceso de velocidad. No existe una solución única para el problema del exceso de velocidad. Se requiere una combinación de un mejor trazado de las carreteras, de un mejor trazado de las vías rápidas, donde los límites de velocidad y la concientización de los conductores sean una. Los límites de velocidad deben indicarse con claridad y deben venir dados por la función de la vía, la composición del tráfico y el trazado.